Los sistemas gestores de base de datos deben proteger a los usuarios de los efectos de los fallos del sistema, asegurando que todos los datos vuelvan a un estado consistente cuando se reinicia el sistema tras un fallo. Es aquí donde el manejo de transacciones y el Transaction Control Language toman un papel protagonista en nuestros sistemas. Mi nombre es Alexis Vázquez y voy a hacer una breve introducción a lo que son las TCL por su acrónimo o las Transaction Control Language. Antes de empezar a ver las herramientas que nos provee el Transaction Control Language, es importante que sepamos que existe un manejo de transacciones y que en base de datos una transacción per se es un conjunto de acciones que, que son encapsuladas y que la orquestación de este conjunto de acciones encapsuladas es cuando nosotros hablamos del manejo de transacciones. En este manejo de transacciones nos encontramos 4 características principales, como lo son la atomicidad, la consistencia, el aislamiento y la durabilidad. Por parte de la atomicidad se refiere a que la transacción debe ser tratada como una unidad de operación, más que nada porque o para que si se encuentra una falla en el sistema o si la transacción es interrumpida abruptamente, los resultados no afecten a la base de datos y sean desechados. Por otro lado tenemos la consistencia. La consistencia se refiere a que nuestra transacción no debe de violar la integridad de la base de datos. Es decir, si nuestro programa está en un correcto funcionamiento, las características de la base de datos no deben de ser afectadas. Por otro lado tenemos el aislamiento. El aislamiento se refiere a que los datos que son manejados dentro de las transacciones no deben de ser visibles a otras transacciones. Por último tenemos la durabilidad. La durabilidad se refiere a que los datos, una vez que nosotros realicemos un commit, más adelante veremos que es un commit, pero hagan de cuenta que cuando nosotros finalizamos esa transacción, esos datos no deben de ser borrados de la base de datos y deben de ser permanentes los resultados. Aunque esto lo podemos tratar como entre muchas comillas, porque sabemos que en los datos en una base de datos no es como que pierdan la habilidad o la capacidad de poder ser eliminados, sino que más bien en esta parte se refiere más que nada a que los resultados de las transacciones deben ser seguros y deben de sobrevivir ante las fallas del sistema. Más que nada a eso se refiere la durabilidad, a esta característica. Pues ya entrando un poco a lo que son las herramientas que nos da el lenguaje de control de transacciones, nos encontramos que tenemos los commits, los rollback y los save points. Por parte de los commits he decidido hacer un pequeño diagrama donde se muestra unos pocos unas pocas acciones que se le aplicaron a una base de datos. Por ejemplo, estoy poniendo aquí la acción de crear una base de datos, agregar tablas, ingresar registros a una tabla X. Pero aquí lo importante es que cuando nosotros iniciamos una nueva transacción, se hace esta desviación. Podemos ver que cuando nosotros creamos una nueva transacción se hace esta desviación, y en esta nueva rama se puede ver como una rama podemos hacer diferentes acciones, podemos manipular esos datos
sin la necesidad de que afectemos a la rama principal de la base de datos. Este comportamiento es muy parecido, se me hizo muy curioso porque es muy parecido a cuando nosotros trabajamos con controladores de versiones. Sé que esto no tiene que ver con controladores de versiones, por ahí no van los tiros, pero este es, de principio es similar más, sin embargo no es lo mismo. Vamos a ver por qué. Aquí hice dos acciones donde agrego 500 registros a una tabla y actualizo los registros de la tabla de carreras. Pero cuando nosotros hacemos un commit, estamos diciéndole que el estado final de esta transacción va a ser tomada en cuenta ya en la rama principal de la base de datos. Es decir, no se va a quedar en una transacción, sino que el estado final de esa transacción, el fin de esa transacción va a ser tomado en cuenta en la base de datos. Por lo tanto, los resultados van a ser permanentes. Por otro lado tenemos el rollback. Para el rollback he decidido usar el mismo diagrama, pero con la peculiaridad de que aquí no estoy realizando un commit. El rollback se utiliza cuando nosotros encontramos algún error en el sistema o la transacción fue interrumpida por un error, y podemos ver que yo aquí hice un rollback en bruto en la transacción creada, y este rollback nos está regresando al estado inicial, al estado donde antes de que nosotros hayamos creado esa transacción. Y más que nada para eso nos sirven los rollback. Cuando se encuentre un error en esa transacción, nosotros hacemos un rollback y todos los cambios que se hicieron en esa transacción van a ser descartados. Y por último tenemos los save point. En los save point creamos nosotros otra vez una nueva transacción, pero aquí lo interesante es que yo aquí creé un save point en la primera acción, que es donde ingreso los 500 registros a la tabla de alumnos. A este save point lo llamé inicial, y al final de esta transacción estoy haciendo un rollback a inicial. Es importante definir a qué save point queremos regresar, ya que podemos trabajar con múltiples save point a lo largo de una transacción. Nótese que aquí cuando yo aquí haga el rollback a inicial, nos va a descartar las actualizaciones a los registros de la tabla carrera y los 30 registros que hice la tabla maestros, pero se van a respetar los 500 registros a la tabla alumnos. Ya no es como si hiciéramos un simple rollback que nos descartaba todas las acciones que hicimos en una transacción, sino que vamos a regresar a un punto determinado de la transacción. Por último, vamos a hacer una pequeña práctica para concretar los conceptos que se vieron a lo largo de esta breve introducción. Para este ejercicio voy a utilizar un sistema gestor de base de datos llamado MySQL, donde ya tengo creada la base de datos con la que voy a trabajar. El proceso va a ser totalmente secuencial. Para ello voy a utilizar vamos a utilizar la tabla carrera. Primero vamos a hacer un commit. Antes de
empezar a trabajar con una transacción, vamos a mostrar lo que tenemos en la tabla carrera para ver los cambios. Para ello vamos a hacer un simple select from carrera. Ahí vemos que tenemos 10 registros en la tabla carrera. Y para que podamos empezar con una nueva transacción, solamente tenemos que hacer dos cosas. Es hacer las siguientes instrucciones. Con esto ya indicamos que vamos a iniciar con una transacción y estamos haciendo una ramificación con la que podemos nosotros trabajar sin necesidad de comprometer los datos de la base de datos de la rama principal. Para este primer ejemplo de commit vamos a hacer un insert into a la tabla carrera. Solamente voy a hacer un registro, voy a poner de ID 11, se llama un acrónimo, ingeniería de software. Y aquí ya hice este pequeño registro. Y ahora para que este registro sea tomado en cuenta en la base de datos tenemos que hacer un commit. Si nosotros hacemos un select otra vez a la base de datos, select from carrera, vemos que este registro ya es tomado 100% en cuenta dentro de nuestra base de datos. Es decir, que ya no ese registro ya no solo se quedó en una transacción, sino que ya forma parte de la rama principal de la base de datos. Si nosotros regresamos a la teoría, podemos ver que hicimos el proceso de crear una nueva transacción, hicimos un registro a la base de datos en esta transacción y luego hicimos un commit. Cuando nosotros hicimos ese commit, ya le estamos indicando que que ese estado ya va a ser tomado en cuenta en la rama principal de la base de datos. Para eso nos sirven los commits. Por otro lado tenemos el rollback, vamos a hacer un rollback y aquí es donde se va a notar la diferencia entre trabajar con transacciones y no. Para ello voy a hacer otra transacción, igual voy a hacer una start transaction y voy a hacer un begin. Y ya con esto ya vamos a poder trabajar con nuestra transacción. Voy a hacer otro insert into. Ya solamente le voy a cambiar el ID, le voy a poner 12. La ingeniería va a ser informática. Y ahora si nosotros hacemos un select from, podemos ver que dentro de esta transacción tenemos 12 registros. Pero si nosotros hacemos un rollback, nos va a regresar al estado donde nosotros teníamos 11 registros en la base de datos. Vamos a hacer otra vez un select y vemos que efectivamente nos regresó al estado donde teníamos 11 registros en la base de datos. Si se dan cuenta, aquí estamos haciendo precisamente esto. Como no se ha hecho en esta transacción un commit, estos cambios no son tomados en cuenta y podemos nosotros hacer un rollback, y este rollback nos va a regresar aún al estado que fue antes de que se creara una nueva transacción. Para esto nos sirven los rollback. Y por último tenemos los save point. Los save point trabajan en conjunto con los rollback. Para trabajar con un save point vamos a hacer una nueva transacción. Y para este ejemplo voy a eliminar los dos registros que agregamos. Voy a hacer delete from
a la tabla carrera, donde la id carrera sea igual a 11, y vamos a hacer un select para ver qué es lo que pasó. Y es que ahora tenemos 10 registros. Ahora nosotros aquí en este estado podemos hacer un set point y lo vamos a llamar primer set point, primer delete, y ya se guardó este estado. Si nosotros continuamos trabajando dentro de esta transacción, podemos con un rollback regresar a ese estado, al estado donde tenemos 10 registros. Entonces nosotros vamos a hacer otro insert into. Digamos que voy a insertar esto otra vez y voy a insertar uno que tenga de i3, igual que se llama ingeniería de software. Y si hago un select, vemos que hasta este punto tenemos 12 registros. Pero si nosotros hacemos un rollback al set point que nosotros hicimos al principio, vamos a regresar al estado donde tenemos 10 registros en la tabla carrera. Vamos a hacer un rollback a primer delete. Y ahora hacemos un select para ver que efectivamente se ejecutó, que se regresó al estado que queríamos, y vemos que sí, efectivamente estamos en el estado donde teníamos 10 registros en nuestra tabla carreras. Y así es como se trabaja con los save points. Vemos que iniciamos una nueva transacción, a esa transacción la llamamos en la primera acción hicimos un save point y lo llamamos primer delete, y continuamos haciendo acciones dentro de esa nueva transacción, y al final hicimos un rollback a ese set point que nosotros hicimos al principio, y nos respetó los 10 registros que teníamos dentro de nuestra tabla carrera. Entonces esto sería todo de mi parte. Gracias.